Claro que ahí todavía no se había dictado el inciso segundo del artículo quinto, pero posteriormente el tribunal también ha ratificado esta doctrina de privilegiar el derecho interno al derecho externo. Sabemos en el caso del Estatuto de Roma y en el caso también de los pueblos indígenas. Hay un tratado sobre eso y en ambos casos el Tribunal Constitucional mantuvo este privilegio del derecho interno al derecho de los tratados. Ahora, hay jurisprudencia así de la Corte Suprema que en materia de derechos humanos ha dado preferencia a los tratados y convenios internacionales sobre el derecho interno. Eso lo tenemos muy claro, ¿no es cierto?, en el caso de los delitos de lesa humanidad, en que se dice que allí no hay prescripción y que debe prevalecer sobre el derecho interno. Al principio incluso no se aceptaba que estuviese derogado por los tratados el decreto de amnistía, el 2191, ¿no? Se decía que prevalecía sobre el derecho a los tratados. Poco a poco, como mencioné en otro momento, se fue abriendo campo la doctrina contraria y hoy en día se admite que sencillamente prevalecen los tratados sobre ese decreto de ley de amnistía. Es la doctrina que prima, que prevalece, hay siempre votos en contra, ¿no? Y también en la prescripción ha tenido mucha importancia esto porque se estima que los derechos, de acuerdo con los derechos de los convenios internacionales y tratados, prevalece sobre la prescripción que establece el Código Civil. Hay algunos votos disidentes en la Corte Suprema y lo que es peor, que a veces por el cambio de abogados integrantes o de la composición de la sala, se llega a la doctrina contraria, lo que es peligrosísimo y un descrédito, yo creo, para el prestigio de la jurisdicción superior. En síntesis, la línea gruesa está por la doctrina dualista, que hay que respetar los tratados, porque eso es punto pacífico, ¿no? Los tratados necesariamente deben cumplirse, pero no se cumplen en forma automática, sino que se ha propendido a adecuar la legislación interna al derecho de los tratados, salvo en situaciones límites, como digo, en estos casos que ha resuelto la Corte Suprema, porque ahí no cabe hacer modificaciones, ya están las cosas preexistentes. Profesor, ¿qué efectos tienen las sentencias emanadas del Tribunal Constitucional en la judicatura ordinaria? ¿Se está cumpliendo el objetivo de la existencia de un Tribunal Constitucional en este sentido? La primera, y tal vez va a quedar comprendida la segunda. Hay que distinguir cuando el tribunal declara inaplicable un precepto legal para un caso concreto. Y la otra situación es cuando lo declara inconstitucional, ya el precepto en forma total, integral. El primer caso es de inaplicabilidad para el caso concreto, el segundo es de inconstitucionalidad. Entonces, naturalmente, si para el caso concreto lo declara inaplicable, el tribunal ordinario necesariamente tiene que asumir y respetar ese fallo. Y así ocurre en la praxis actual. Verbo Gracia declaró en reiteradas oportunidades que un artículo del Código Tributario, concretamente el artículo 116, era inconstitucional. Él lo declaró inaplicable por inconstitucionalidad. Ese artículo permitía, sabemos, hacer delegación de las facultades jurisdiccionales. El director regional, un funcionario de a su cargo, quedaba investido de juez. Eso se declaró entonces que era inconstitucional al
caso concreto. Se fueron sumando declaraciones entonces de inconstitucionalidades para casos de inaplicabilidad para casos concretos. Y al término de ellas, el tribunal aquí llegó que había de declararlo ya ese precepto inconstitucional, lo que implica sencillamente que desaparece del ordenamiento jurídico. Efecto erga omnes, sí para el futuro, no tiene efecto retroactivo. Ya ese precepto, el artículo 116, se borra. Es como sencillamente una derogación de ese precepto, ya está fuera del ordenamiento jurídico. O sea, ya eso no puede revivir. En el otro caso, es para el caso únicamente para la situación concreta en que se plantea. Para declararlo inconstitucional tiene que reunir requisitos bastante fuertes. Tiene que haber antes de haberlo declarado inaplicable. Tiene que haber declaraciones inaplicables. Y seguidamente tiene que tener el quórum 4/5 partes. Prácticamente son 10, los ministros tienen que haber 9. Y eso entonces hace que sea el tribunal muy prudente en hacer declaraciones de inconstitucionalidad, porque la inconstitucionalidad, reitero, borra el precepto del ordenamiento jurídico. Y hasta el momento lo ha hecho en 4 casos. El primero, el que ya acabo de citar, el artículo 116, porque evidentemente que desde el punto de vista jurídico no se puede hacer delegación de las facultades jurisdiccionales. Seguidamente declaró inconstitucional un artículo del Código Orgánico de Tribunales que establecía el abogado de turno, lo que se llama el abogado de turno, porque todos los abogados debían, después de cierto obtenido el título, durante un periodo atender gratuitamente las causas que le llegaran. El Colegio de Abogados interpuso ese recurso, lo acogió primero el tribunal como inaplicable a un caso concreto, después lo declaró inconstitucional. Es aceptable porque hoy en día no se justifica. Antes los que estudiamos Derecho no pagábamos, y era una retribución, era una carga que se nos imponía a quienes habíamos tenido una carrera casi gratuitamente. Hoy en día que las carreras de Derecho todas las carreras son caras de costo, no se justifica a un abogado que recién egresa tenerle todavía la carga de durante unos meses tiene que estar atendiendo gratis. Así que en ese término es irreprochable. Irreprochable el tercer caso también, que lo establece el Código Sanitario, que para reclamar de una multa había que pagar previamente a la multa, ¿no? Y eso se considera tradicionalmente ya como una traba para la acción, porque sencillamente si la gente no tiene para pagar la multa impide el reclamo. Solver repite. Entonces ahí también se declaró inconstitucional. A la CISAPRE se permitía una disposición modificar unilateralmente el plan de salud. Y eso era bastante gravoso y por lo tanto ni el asociado ni sabía a veces que le habían modificado su plan. Se derogó ese precepto justamente porque se estimaba que primero afectaba el derecho a la protección a la salud y seguidamente un contrato no puede unilateralmente modificarse, de suerte que se derogó. Son los 4 casos en que se ha aceptado o se ha declarado la inconstitucionalidad del precepto. Y parece eso bastante correcto. Los 4 casos creo que no merecen una reprobación, ¿no? En lo que se refiere a inaplicabilidades, hay situaciones que son a veces criticables, pero bueno, todo fallo tiene algo de político. El último fallo que se dictó, que tenía incidencia en una presentación de inaplicabilidad que había hecho el presidente de la República, el Ejecutivo, por este asunto del permiso postmaternal, ¿no? Y el resultado deja de manifiesto que hay bastante política. Fue 4 en contra y 5 la mayoría que acogieron el recurso. Curiosamente se sabe que la tendencia política de los 5 de mayoría cuál era y la de minoría también. Que llega la política a los tribunales, eso
no voy a decir que el tribunal está politizado, pero en una otra forma siempre tiene que resolver cosas que tienen alguna connotación política y consecuencialmente ahí queda de manifiesto, ¿no? Hablar de que el derecho constitucional es apolítico o que los tribunales son apolíticos es una ingenuidad, siempre está marcado en algún sentido por un sesgo político. Los seres humanos siempre tendrán ciertos valores que privilegian sobre otros y eso naturalmente que pesa en los la pregunta apuntaba también a si había cumplido. Yo creo que hasta este momento el tribunal está haciendo una función bastante positiva. Las inconstitucionalidades que ha declarado, decíamos, son prudentes y han contado con la aprobación de todos los sectores. Y en lo que atañe a las inaplicabilidades por inconstitucionalidad, pueden haber algunos desvaneos, pero son propios de los tribunales que están integrados por seres humanos, ¿no? En general yo creo que hasta el momento está cumpliendo un buen rol, pero tal vez por parte de los colegas hay un abuso. Están interponiendo demasiados recursos de inaplicabilidad y entonces van a producir un atochamiento y un retraso, y creo que a veces abusos por parte del ejercicio de un derecho que sí tienen. Don Mario, quiero agradecerle por su deferencia, por esta entrevista, ya que estas disertaciones que hemos escuchado son realmente parte de la historia constitucional de nuestro país, que no deben olvidarse y que las nuevas generaciones deben reconocer como el aporte o legado histórico que queda. Nuevamente le reitero las gracias.